Bien, el Perú nos ha dado a lo largo de nuestra historia musical reciente y no muy reciente gratas noticias y grandes nombres en cuanto a la dirección de orquesta, si hablamos, ¿no? Por ejemplo, la maestra Carmen Moral, que fue la primera mujer en Latinoamérica en dirigir una orquesta sinfónica nacional, o el maestro Miguel Jard de Doya recientemente, o el maestro David del Pino. Y uno de los nombres nuevos, recientes de la dirección de orquesta de nuestro país, que sale de nuestro país, es el de Dainer Tafur Díaz, ¿no? Que está con nosotros aquí en Radio Filarmonía. Él ha ganado recientemente el concurso de dirección de ópera en la Ópera Real de Balonia, en Bélgica, que no es una ópera importante, como todos sabemos. Dainer, muchas gracias por tu presencia aquí a las 12 en Radio Filarmonía. Muchas gracias también por la invitación. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia en dirección de ópera. Tengo entendido que fue tu primer contacto con la ópera y ha sido con una ópera importante como Los Pescadores de Perlas, ¿no? De Bizet, tiene su complejidad. Bueno, sí, en esta ocasión para el concurso fue la primera vez que tuve que enfrentarme en cierta forma a una orquesta profesional y completa con coro y solistas que habían sido seleccionados especialmente para esta ocasión, para el concurso, que por suerte fueron muy flexibles en todo aspecto siempre a lo largo de toda la competencia. Y bueno, sí hubo algunas obras como Pescadores de Perlas, Bohème y Traviata que fueron, bueno, sobre todo Bohème y Traviata son una de mis óperas favoritas, Claro. porque fueron una de las primeras con las que comencé a estudiar, digamos, este género. Y me gustó mucho, sinceramente, la experiencia en ese lugar. Claro. Ahora, ¿cómo es tu contacto con la dirección propiamente? Bueno, tú estuviste aquí en Chimbote, en nuestro país, en la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Chimbote, precisamente. Tú eres trompetista, luego has estado en Trujillo, tengo entendido. ¿Y cómo es este contacto en el momento en que llegas a Alemania y decides dedicarte a la dirección, a estudiar la dirección? Bueno, fue a lo largo de todo el tiempo que pasé en orquesta tocando, ya sea música clásica o a veces también música un poco popular como danzón, cosas así que me gustaban mucho en ese tiempo, que me siguen gustando, mejor dicho, pero que me Claro. atraían mucho cómo se podía dirigir esa música. Mm. Y fue, creo que cuando veía a los directores que venían a nuestras orquestas a trabajar con nosotros, que me fue gustando este arte de dirigir. Y obviamente yo quería estudiar en ese tiempo dirección, pero no sabía por dónde comenzar ni nada de eso. Preguntaba obviamente, incluso en 2 ocasiones tuve alguna que otra pequeña masterclass con algunos directores que vinieron como invitados también en la orquesta. Y mi idea siempre fue, casualmente salir del país o tal vez venir aquí a Lima a estudiar dirección de orquestal, dado que en Chimbote eso no era posible y en Claro. Trujillo en cuestión de música clásica, o sea, para dirigir música clásica tampoco había la carrera, era más una cuestión de banda sinfónica. Y es por esa razón que mi idea era siempre salir a estudiar a otro lado. Y yo cuando llego a Alemania ya tenía esa idea en mente. Obviamente Claro. al inicio no pude concretarlo porque era difícil dar un examen y todo eso. Yo no sentía que estaba preparado, sobre todo en el aspecto teórico, ¿no? Y con Claro. el idioma, que es una de las ramas del examen. Y allí es donde decido primero prepararme un poco con trompeta y teoría y el idioma y todo eso para posteriormente postular a, a un estudio de dirección. Claro, y cuando, digamos, esta disciplina te apasiona por algunos referentes específicos, digamos, ¿quiénes son tu top, por decir así, de héroes en la dirección musical? Bueno, Tanto sinfónico como de ópera, ¿no? sí, Por sí. decirlo de alguna forma. Claro, pienso que al inicio fueron mis maestros que llegaban Ujú. y con el tiempo ya fui buscando en internet qué otras referencias hay. Sí o sí, Carlos Kleiber fue un director que me gusta mucho, Tremendo nombre. sobre todo para música vienesa en ese aspecto, Claro. como Fledermaus en el caso de ópera, o tiene grabaciones de conciertos de Año Nuevo. Siempre me gustaba ese estilo de Sí, sí. dirigir que es muy, muy libre. Pero a la Ujú. misma vez había otros directores como Simon Rattle que me gustaba mucho, que me gusta aún mucho. En el caso de Latinoamérica, Gustavo Dudamel me gusta mucho, sí o sí. Ujú. Y bueno, actualmente también el actual director de la Filarmónica de Berlín, Petrenko, también es alguien Oh, que tremendo, me gusta claro, es un mucho nombre. como personalidad, sobre todo, al Exacto. momento de dirigir. Ujú. Cuando muchas veces justamente tú me hablas de la personalidad y mucho se habla de la dirección de orquesta, por un lado, como
la gente puede decir, ¿no? El trabajo del director de orquesta es, uno ve que está ahí con la batuta, ¿no? Ya coloquialmente muchos dicen el palito, no saben específicamente el trabajo propiamente del director de orquesta, ¿no? Y tú haces también labor de divulgación musical en redes sociales, lo cual me parece interesantísimo y vamos a hablar luego más a fondo de esto. Pero cuando tú puedes explicar, o ya que, digamos, tienes esta característica de hablar de la música con la gente, con el público diverso, sobre muchos temas musicales, ¿cómo tú dirías o cómo tú introduces a la gente a la labor del director de orquesta, ¿no? Por un lado. Por otro lado, ¿qué podrías decirnos respecto de esta personalidad que tiene el director de orquesta ante todo este elenco, por decir así, ante todo este gran número de músicos, ¿no? Porque un director de orquesta obviamente está en una posición de liderazgo y necesita, por un lado, autoridad, necesita, por un lado, carácter, necesita, por otro lado, empatía también hacia los músicos y necesita, por otro lado, mucha, pero mucha creatividad musical, mucha intuición también, mucho conocimiento, mucha lectura previa, mucha investigación. ¿Cómo podríamos hablar sobre todo esto, este trabajo que hace el director ante una orquesta? Para una persona que aún no conoce a fondo el Exactamente. trabajo. Bueno, siempre me parece también complejo intentar explicarlo porque creo que nosotros mismos muchas veces no sabemos exactamente qué hacemos. Claro. Pero pienso que si se quiere explicar en pocas palabras, muchas veces se dice que el trabajo es un poco yo lo hago o lo calificaría un poco como el trabajo de un director técnico de un equipo de fútbol o algo así, ¿no? Ujú. En donde no necesariamente el director técnico en este momento está en las capacidades de, en el caso de la música, tocar todos los instrumentos o necesariamente ser el mejor violinista del mundo, o yo qué sé. Igual que Claro. el director técnico de un equipo no necesariamente es el mejor futbolista o lo fue, sino Ujú, es la capacidad de sacar de los músicos lo mejor que tienen en un ujú. determinado momento. Y obviamente eso ya es una cuestión a la misma vez de química que hay entre orquesta y director. No siempre hay la misma química con todas las orquestas, Claro, o no sé, puede ser que haya algún director que también va bien con todas las orquestas, pero desde mi experiencia hay de todo, ¿no? claro. Y también, por ejemplo, en Alemania hay orquestas donde el trabajo se volvió un poco más difícil porque te ven como un director joven, Exactamente. y más que todo cuando trabajas con orquestas profesionales, Claro. donde te piensan, eres un estudiante, aún no lo Mm, sabe todo, nosotros tocamos aquí ya hace 20, 30 años, y ahí se vuelve un poco más complejo cuando hay esa superioridad de parte de la orquesta, en imponer un poco el carácter, ¿no? Sobre ujú. todo. Y a la misma vez está la otra cara de la moneda cuando tal vez vas a una orquesta juvenil o algo así, donde los músicos aún son un poco tímidos para tocar Ujú. y ahí necesitas de alguna forma intentar no ganártelos al punto de imponer carácter fuerte, sino un Claro. poco de amabilidad con la gente, ¿no? Ujú. Para poco a poco que se cree una buena atmósfera. Pienso que esa es parte importante de la dirección, además de la técnica y todo lo que corresponde. Claro. Y ahora, bueno, podríamos decir recientemente, pero en realidad es un trabajo, es un proceso que ha venido a lo largo de los años, desde la década del 60, podríamos decir, ¿no? Que empiezan estas revisiones, hablando un poco en dirección de ópera, ¿no? Específicamente, en estas revisiones de la ópera y respecto de la tradición, romper la tradición, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando del bel canto, Alberto Seda hace la revisión, por ejemplo, del Barbero de Sevilla y se da cuenta con que, caray, dice, están dirigiendo el Barbero de Sevilla, que es una ópera conocidísima, famosísima, la están dirigiendo en un estilo romántico, muy alejado del bel canto, muy pesado, no es ligero como lo quería Rossini probablemente, optan mucho por el virtuosismo, se olvidan mucho de la cuestión del bel canto, precisamente, de este canto bello que debe tener, ¿no? De la línea de canto, se rompe por el virtuosismo, por ejemplo, por los sobreagudos y todo esto. Y él empieza a hacer toda una revisión, se va a los manuscritos, ¿no? Y empieza a trabajar con Ricordi las ediciones críticas. Entonces, estas ediciones críticas que aparecen a partir de mediados del siglo pasado, empiezan a romper con estas tradiciones, ¿no? Y ahora podemos ver también que hay una revisión no solo del repertorio lírico, también hay una revisión del repertorio sinfónico en cuestión de las partituras de Beethoven, las interpretaciones históricamente informadas. ¿Cómo,
¿cómo haces tú en el sentido de, al momento de investigar, de abordar una partitura, ¿no? ¿Hacia qué fuentes acudes tú? Tanto sonoras como documentales, como las partituras, estudios musicológicos, para ver un poco, buscar un poco el equilibrio en el estilo, probablemente. De repente tu enfoque no sea muy historicista o tu enfoque quiera ser más tradicional, quieras rescatar. ¿Cuál es el sonido que busca Dainer Ujú. en la música y en la orquesta? Bueno, eso es creo una cuestión de particular de cada director de orquesta. Hay algunos que se caracterizan casualmente por tener ese estilo histórico, querer sacar casi cómo se tocaba supuestamente en la Claro, época. sí. Me gusta en algunas cosas eso, por ejemplo, Beethoven, para mí, Paavo Järvi tiene grabaciones bastante buenas en cuestión de que si es histórico o no es histórico, al parecer se piensa que sí, pero obviamente no tenemos las grabaciones de Beethoven para determinar Ujú, que fueron 100% históricos, ¿no? Pero creo que mi idea un poco es ir am, a generar una conexión con el público. Y ujú. muchas veces intentamos hacer todo como se tocaba tal vez en la época de Mozart o algo así, pero puede ser que hoy en día muchas de esas cosas ya simplemente al público no le sorprenda tanto. Por ejemplo, si no me equivoco, era en la tercera sinfonía de Beethoven, había un acorde que para la época era bastante moderno. Si no me equivoco, era un la menor con que se le agregaba una nota extra, no recuerdo ahorita la nota, y cuando se escucha con los oídos hoy en día suena algo normal para nosotros, ¿no? Ujú, Pero para la época de Beethoven eso debe haber sido algo totalmente raro, claro. el que se escuche un acorde disonante en medio de una, en la heroica estoy hablando, en Ujú, medio de una parte bonita en cierta forma, ¿no? Y si lo tocamos tal vez con el estilo antiguo, digamos un poco más, se podría decir ligero o algo así, ya tal vez no hay ese efecto que hay antes, ¿no? Hoy en día quizá el hecho de rascar, jalar un poco más el sonido ujú. para que suene un poco más agresivo, quizá produzca en algunas personas ese efecto. Pero es que es algo que no se puede decir que todo al 100% va a funcionar así, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Puccini, hay un libro que está en italiano, Sí. que es, perdona si lo digo bien, si no me equivoco se llama lo intérprete dice stesso o algo así, no recuerdo el nombre exactamente, pero dentro está mucha la tradición de Puccini, que fue el que fue correpetitor de Puccini, que se pone a escribir todas las tradiciones que Puccini había dicho y que muchas de ellas no están en la partitura y Ajá. que a veces nos vamos a escuchar grabaciones y de pronto escuchamos de dónde sale este calderón que no está escrito Exacto. o de dónde sale este retardando que no está escrito. Y muchas de ellas están escritas en ese libro que Puccini había dicho en algún momento Claro. a lo largo de los ensayos, pero que no están escritos en la partitura, ¿no? Y yo hice se puede decir, el ejercicio de ponerme a escuchar grabaciones Ujú, y luego compararlo con lo que dice el libro. Y hay claro. muchas cosas que son iguales, que uno piensa, tal vez leyendo el libro llego a una buena conclusión, pero Ujú. también escuchando grabaciones antiguas, modernas, de todo lo que hay, creo que se puede llegar a un buen balance en cuestión de musicalmente. Bueno, y la dirección de orquesta para voces es un reto específicamente, ¿no? En ópera, cuando uno habla también de fidelidad en la partitura, Philip Gossett decía que no puede ser, pues, seguir la partitura como si fuese un plano de arquitecto, ¿no? Un plano de ingeniería, porque obviamente uno no sigue un paso en un plano y puede caerse la edificación. En cambio, la partitura te da esta libertad. Ahora, en cuanto a las voces, representa un reto porque muchas veces tú hacías referencia a este libro de Puccini, ¿no? Estos escritos que él deja fuera de su partitura, ¿no? Porque hay cantantes, obviamente, que en su tiempo, en los estrenos, trabajaron de una forma particular cada obra, ¿no? Y además hay obras que se escribían para determinado tipo de voces. Y obviamente estas voces evidentemente no se encuentran más ya, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los retos que representa para el artista, para el director de orquesta específicamente dirigir ópera? ¿No? Porque muchas veces la audiencia puede decir, oye, no llego a escucharlo bien, suena muy fuerte la orquesta, o de pronto, ¿qué falló acá? ¿Falló el cantante? ¿Falló el director? ¿Falló la orquesta? ¿Qué pasó? ¿No? Probablemente en una, digamos, representación así como que no muy buena, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero a veces quedan estas dudas, ¿no? Incluso para una grabación discográfica también o para un video. ¿Cuáles son los retos que representa para un director trabajar con voces? Bueno, tal como lo mencionabas, hubo mucha música que fue compuesta para una voz específica.
Y obviamente no siempre se tiene a una voz que tenga, digamos, la misma potencia que la que se tenía en un estreno, o tal vez también se puede encontrar el caso contrario que sí la tiene, ¿no? Ujú. Y pienso que uno de los retos es mantener esa flexibilidad al momento de trabajar con cierto tipo de cantantes, que muchas veces puede ser que, por ejemplo, en Mozart, muchas veces Mozart escribe líneas largas de coloratura Sí. y a algunos cantantes les parece más cómodo respirar aquí y en un punto A y a otros mejor en un punto B, ¿no? Ujú. Y el hecho de no mantenerse quizá fijo en un determinado punto y mantenerse flexible es algo que creo que para los cantantes es bastante bueno tener esa flexibilidad al momento de trabajar, ¿no? Y otra cosa que creo que me parece bastante importante al momento de estar trabajando es, además de conocer la partitura y todo eso, obviamente, es el hecho de poder conversar fuera del escenario, en cierta forma, con los cantantes y saber cuáles son las partes que aún le incomoda. Por ejemplo, tempo. Muchas veces pasa de que el director quiere un tempo rápido o tal vez lento y el cantante le cuesta cantar en ese tiempo, ¿no? Claro. Y el hecho de informarse también quizá fuera del escenario, o sea, al final del ensayo o algo así, qué te parece ese tiempo, si lo quieres más rápido o algo así, creo que es bastante importante para este tipo de músicos, ¿no? Bien, y ahora, en cuanto a repertorio, ¿a ti qué te interesa? Bueno, has ganado un concurso de ópera, ¿te interesa seguir profundizando en la ópera? ¿Y qué estilo también? ¿O qué época de la ópera, no? ¿Del barroco, clásica, romántica, contemporánea, quizá? Creo que mi género favorito, sobre todo, es la ópera italiana, Ujú. por ejemplo, Puccini, Verdi, sobre todo ese estilo más romántico en cierta forma. Bueno, Verdi tenía un estilo un Claro, poquito diferente, pero digamos, Puccini, todo ese estilo grande y virtuoso a veces en voz. sí. Pero a la misma vez me gustan mucho las partes de como Fledermaus, música así que es un poco más ligera Ujú, y que a la misma vez requiere un conocimiento más de la música vienesa, ujú. pero a mí me gusta, me encanta mucho ese tipo de música. Claro, claro, la música y la música romántica alemana, Wagner, quizá, tal vez. Sinceramente, Wagner aún no he tenido la posibilidad de estudiarlo, aún no he Ujú. comenzado a estudiar Wagner, pero vamos a ver qué pasa en el futuro si me llega a gustar. Claro, porque claro, tiene siempre esta contraposición con Verdi, por ejemplo, ¿no? Claro. La tradición alemana wagneriana, que ahora es como que las grandes voces, ¿no? Y luego está el rescate o la continuación del bel canto en Verdi y en Puccini también, ¿no? Que para muchos el bel canto se extiende hasta Puccini más allá. Aunque sinceramente también óperas de Mozart me gustan mucho. Me Claro. encanta mucho ese estilo de componer de Mozart en cuestión de ópera y sinfonías también. Ahora, hablemos de tu trabajo de divulgación de música, ¿no? ¿Cómo nació esta idea para empezar, no? Porque muchas veces las redes sociales a veces se ven como una herramienta más de entretenimiento un poco banal y no tanto de enfrentarse a un tipo de arte, a un estilo de arte para muchos un poco pesado, denso, quizá, sobre todo para algunos jóvenes, ¿no? Que es la música clásica, la ópera, y tú, sin embargo, tienes una forma de explicar la música clásica muy buena, muy didáctica, por decirlo de alguna forma. Bueno, fue una mezcla de querer aprender algo, porque Ujú. cada vez que hacía un vídeo para mí era informarme también, buscar sobre Claro. lo que iba a hablar. Muchas de esas obras también era la primera vez tal vez que tomaba la obra entre mis manos y quería buscar información de libros y también de vídeos que había en internet. Ujú. Y la segunda cosa era que a un inicio yo comienzo con música perdón, con dirección orquestal. Comienzo a divulgar un poco de dirección orquestal que me gustaba, que Ujú. me gusta, mejor dicho. Y luego me di cuenta que divulgar dirección orquestal era un poco más difícil porque el público era mucho más pequeño. Claro. Y dije, ¿qué puedo hacer para llegar un poco más de público? Y busqué información, busqué también gente que me ayudara a buscar ideas. Me di cuenta que divulgando música clásica iba a encontrar un poco más de público, no solamente en Perú, sino en general en Latinoamérica, ¿no? Ujú. Y fue bastante bien, obviamente. No es algo que haga diario, porque cuesta bastante tiempo crear Sí, un claro. guión, Exacto. grabarlo, luego editarlo, que es la parte más Todo lo compleja. haces tú. Sí, Ujú. hasta que en algún momento tal vez Ujú. busque a alguien que lo Tengo un haga. equipo, claro. Sí, pero por el momento lo dejo un poco como un hobby, en cierta forma, a la misma Ajá. vez. Y cada vez que me da el tiempo, sobre todo cuando estoy, digamos, más en Alemania. En el último tiempo estuve bastante fuera y no me dio tiempo para grabar, cosas así.
Claro. Ahora, volviendo al concurso de dirección de ópera, que acá en la noticia resonó bastante, ¿cuál fue la reacción del jurado ante tu trabajo? ¿Qué fue lo que más destacó y lo que te llevó a ganar esta competencia? Bueno, al final, durante el concurso no se puede hablar con el jurado, obviamente, pero al Claro. final sí tuve la oportunidad de hablar Ujú, prácticamente con cada uno de ellos. ujú, Y creo que los que más le impactó fue mi ensayo de Traviata, que había sido 2 días antes de la final, ujú. en donde ellos dicen que ellos lo sintieron un poco como un progreso. Desde el primer día en donde dirigí Don Giovanni, la apertura, Ajá. al segundo día hubo un ensayo de Traviata, pero solo con cantantes y pianistas. Y el tercer día ya era un ensayo completo, cantantes, solistas, coro y orquesta. Y me tocó hacer el segundo acto, la segunda parte, la fiesta de Flora. Mm, Y esa fiesta tiene un carácter bastante español, en cierta forma. sí, claro. Luego de que comienza la fiesta, luego viene el coro y, bueno, todas las danzas que hay en el centro. Y yo intenté meterle, en cierta forma, un poco un estilo español a la música, no solamente Ujú, desde el punto de vista de italiano, sino también le metí algunas cosas que desde mi punto eran correctas por el estilo que lleva. Es como por decir así Carmen, que en teoría es una ópera francesa, pero está ambientada en España. claro. Y intenté hacer algo así con justo ese movimiento, esa parte de Verdi, porque no todo pasa en ese contexto. Ujú, Y al jurado le gustó mucho, y a la orquesta también, y a los cantantes sentí que se sintieron también cómodos con las ideas que les daba. Obviamente les dejaba hacer también sus propias ideas en ciertas partes donde consideraba que hay esta opción o esta opción, pero si ellos ya escogieron esta y está bien, también se les da esa libertad, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me dijeron, que ellos sintieron como un progreso entre cada día y que el tercer día, o sea, antes de la final, fue muy, muy bueno. Es por eso que les gustó mucho como un candidato para la final. perfecto. Y me queda una pregunta más respecto de todo, bueno, redondeando un poco todo lo que has dicho en la entrevista, ¿no? Un poco tu trabajo como divulgador, un poco tu trabajo como director de orquesta, como músico, y sobre todo como un músico que sale de Chimbote, ¿no? ¿Cómo acercar más la música clásica a los jóvenes en nuestro país? Ujú. Yo siento que los trabajos independientes, o sea, las orquestas pequeñas independientes que, por ejemplo, surgió en Chimbote, en Trujillo también, donde yo estuve. Acá en Lima hay el proyecto Sinfonía por el Perú. No estoy al tanto si hay otros proyectos más pequeños. Creo que son bastante importantes. A mí me gustaría hacer algo así en el futuro, sí o sí, con personas que puedan venir y aprender un instrumento o trabajar en una orquesta juntos. No necesariamente una orquesta profesional tiene que ser, sino también una orquesta juvenil, donde jóvenes tengan la posibilidad de transmitir su arte, ¿no? Esa es en primer lugar una parte, digo, importante. Y lo segundo es, creo, educar también un poco al público, dado que se dice mucho que la música clásica es una cosa para la élite, Ujú, pero yo siento que la música clásica no es necesariamente para la élite, sino es una cuestión de darle una oportunidad y hacer que esa curva de aprendizaje vaya creciendo poco a poco, ¿no? claro. Y creo que eso se logra a través de conciertos así pequeños, como ya sea música de película, donde tal vez la música no es tan compleja de entender y hay Ujú, una imagen atrás y donde el público se pueda sentir un poco más identificado con ese estilo que está en cierta forma cerca a la música clásica. ajá. O a la misma vez con conciertos didácticos donde se le explique un poco a la gente qué pasa aquí, para que presten atención tal vez en esas circunstancias a ciertos colores orquestales o algo así. Pienso que toda esa mezcla de proyectos así puede hacer que acerque a muchas más personas con el tiempo a esa clase de música. Claro, y en tu experiencia en la educación musical en Alemania, tú encuentras esta presencia, por ejemplo, también hay una presencia fuerte de la música popular en la música clásica, ¿no? Y acá mucho en América Latina hay énfasis un poco en eso, en querer cambiar esto, ¿no? En querer, digamos, en la academia específicamente, hacer ingresar también la música tradicional, la música popular. En Alemania, ¿cómo se maneja eso? ¿Hay una separación aún fuerte respecto de la música académica, de la música popular? ¿O ya está como que más abierto el trabajo desde la academia propiamente? Bueno, yo estuve en mi primer año en Alemania en un proyecto, mejor dicho, en un colegio, en donde hice un voluntariado. Era un colegio que se especializaba un poco en música Ujú, y la gran mayor parte era música clásica. O sea, ujú, había 3 orquestas,
una de los grandes, de los chicos medianos, por así decirlo, no tan adultos, y de los niños. Y ellos hacían por lo general música clásica, ¿no? Obviamente a más mayores eran, mayor dificultad tenían la música, pero a la misma vez había un pequeño grupo que hacía música popular, o sea, pop, rock en ese estilo. Ujú. Y, pero como digo, siento que puede ser que haya habido ahí una separación, ¿no? Que le hayan hecho. A los que les gustaba esa música y también a los que creo que era una cuestión que los dividían un poco, que también tocaban, Claro. ¿sabes? Había gente que tal vez tenía un buen sonido en trompeta Ujú. y había otros que podían agudizar en trompeta o hacer cosas así como jazz en trompeta. Y Claro. ellos los mandaban allá. Y también a los que no pasaban esas audiciones para las orquestas y no se sentían cómodos tal vez tocando música clásica, los intentaban mandar también a la parte de música popular, ¿no? Para que sigan por lo menos en contacto con música. Y eso fue mi experiencia en el primer año, ¿no? En la universidad, obviamente, se concentra normalmente en música clásica, pero hay algunas universidades que se concentran también solo en pop, tienen su apartado de Solo pop en pop, rock. claro. Normalmente la mayoría de universidades tienen clásico y jazz. Claro, pero es bien curioso, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, te estábamos hablando del ensayo de Traviata, que tiene este aire español, podríamos decirle tal vez un poco exótico, ¿no? Para la época, lo que fue, ¿no? Para la época, y darle este aire español y llama la atención a un jurado especializado en ópera, ¿no? Como tú le das este aire español, que viene obviamente de la música popular también, ¿no? Y obviamente en la educación, por otro lado, estamos hablando de una educación firmemente académica, Ujú, ¿no? Muy tradicional aún, ujú, ¿no? En estas escuelas en Europa. exacto. Perfecto, hemos estado con Dainer Tafur Díaz, director de orquesta, muy joven él, nacido en 1998, un director prometedor peruano, que ha estado con nosotros aquí en A las 12 en Radio Filarmonía. Muchas gracias, Dainer, por tu presencia aquí. Gracias también.